En anteriores videos he hablado sobre el desarrollo y contenido descartado del primer y segundo Smash Bros. Ahora es turno del tercer juego, que cuenta con una historia de origen muy peculiar, pues su desarrollo fue un completo accidente. Me sigue pareciendo sorprendente y gracioso que la razón de la existencia de Brawl haya sido un malentendido que se salió de control rápidamente. Creo que es necesario dar algo de contexto sobre algunas cosas que pasaron entre la salida de Melee y el anuncio, entre muchas comillas, de Brawl. Satoru Iwata, un buen amigo de Sakurai y que fue importante para el desarrollo de los anteriores Smash y otros juegos, ahora era el presidente de todo Nintendo. Y uno de los mejores, se necesita más gente como él en estos momentos. ¿Han visto cómo está la industria en estos momentos? Nintendo estaba preparando la consola, que sería la sucesora de la GameCube, la Wii. El My Body is Ready ya se había presentado como el presidente de Nintendo de América en 2004. Reggie no tiene nada que ver con esta historia, pero hey, es el My Body is Ready. Y Sakurai había renunciado a HAL Laboratory. Por años se rumoreaba que el motivo de su renuncia fue que se encontraba harto de hacer secuelas de Kirby, algo que Sakurai ha desmentido años atrás, diciendo que todo fue un malentendido, pero sí sentía dificultades de hacer nuevos juegos si seguía trabajando en HAL, por lo que en 2003 renunció a la compañía y se encontraba trabajando de forma independiente. Ahora sí, nos encontramos en el E3 del año 2005, en la presentación de la Nintendo Revolution, que tiempo después sería llamada Nintendo Wii. La presentación era dada por Satoru Iwata, hablando sobre el diseño de la consola y de sus características principales, como las funciones de Wi-Fi que vendrían en la consola, comentando lo siguiente. Presten atención a esto. But I will tell you, we are already working on several Wi-Fi titles, each starring one of our key franchise characters. 1 or 2 Wi-Fi games will be ready for launch. And I am pushing our team to make sure Smash Bros. Is one of them. En el clip, Iwata nunca dijo que había un nuevo Smash en camino. Era solo un deseo de Iwata y ni siquiera había un desarrollo de algo. Eso queda claro. Pero para los que estaban en la conferencia no lo era tanto, al parecer. Pues inmediatamente esas palabras de Iwata fueron tomadas como un anuncio oficial de un nuevo Smash Bros. Y que ya se encontraba en desarrollo, tomando por sorpresa a Iwata por las reacciones que tendría la gente, en especial a Sakurai, que se encontraba en la conferencia y quedó helado al escuchar el anuncio que dio Iwata. La gente empezó a rodear a Sakurai y hacerle preguntas sobre el juego y si se encontraba trabajando en él, a lo que no tenía respuesta. Después de la presentación, Iwata se reuniría con Sakurai para explicar la situación. Viendo la reacción de la gente, Iwata pensó que no quedaba de otra que tener que hacer un nuevo Smash. Iwata quería a Sakurai como director del juego, y temiendo a que este se negara a participar, tenía una forma curiosa de convencerlo. Le diría que, si no volvía como director, lo que Nintendo haría es tomar a Melee e incorporarle opciones de Wi-Fi y sacarlo para la Wii. Básicamente lo amenazó para que volviera, y le terminó funcionando, porque lo convenció de que volviera como el director del juego. No, pero ya hablando en serio, decidió trabajar en el proyecto debido a la situación en la que se encontraban. Además, mucha gente esperaba con ilusión un nuevo juego de Smash, por lo que ya no le quedaba de otra más que aceptar. Una vez que quedó decidido realizar un nuevo Smash, Nintendo les conseguiría una oficina en... Intenté decirlo, pero la dislexia me gana, así que ahí está. Y buscarían un equipo de desarrollo, porque sí, no tenían un equipo debido a la salida de Sakurai de HAL. No he hablado mucho de HAL en los videos pasados, pero fue el estudio que desarrolló los dos anteriores juegos. Al final contratarían un equipo de Game Arts, y ahora sí, Smash Bros. Brawl oficialmente en desarrollo. ¡Yay! Una vez que se comenzó el desarrollo, Sakurai planeó Brawl para que fuera el último de la serie, lo cual, como dije en el video pasado, eso es lo que siempre dice. Las funciones Wi-Fi eran una prioridad. Después de todo, eso fue lo que los metió en esta situación, por lo que se trabajó mucho en ello, permitiendo varias opciones como que los jugadores compartieran sus partidas y escenarios creados por ellos, que ese era otro de los añadidos más interesantes, el creador de escenarios, un modo en el que se tendría libertad de diseñar un escenario de pelea al gusto de cada quien. La razón de incluir este modo fue que quisieron dejar de lado los escenarios en movimiento que había en Melee, y de ahí salió la idea de permitirle a la gente realizar escenarios caóticos,
O como dijo el loco Damián hace muchos años, le dio flojera volver a hacer Pokefloats y nos dio la capacidad de crear escenarios masivos para ahorrarse la paja de hacerlos él. No es broma. Otra cosa que Sakurai tomó en cuenta en el desarrollo fueron los controles de la Wii. Los Wiimote era algo que fascinaba a Sakurai, pero decidió que el puntero y los controles de movimiento no serían obligatorios al considerar que Smash no debía adherirse a los controles de la consola. Entre otros de los añadidos nuevos más relevantes están los trofeos de asistentes. Cápsulas aparecerían en el escenario y el que la recogiera recibiría ayuda de un personaje aleatorio. Algo que olvidé comentar en el video pasado es que este concepto ya se había pensado para Melee, pero finalmente fue desechado. Otra cosa descartada y que años después es retomada. Como últimos añadidos están los stickers. Al colocárselos a un trofeo se iría mejorando al personaje poco a poco, y los personajes a los que se les ponía un sticker podían ser utilizados en el emisario subespacial. Espera, ¿emisario qué? El emisario subespacial es el modo historia del juego. Como Sakurai aún pensaba que este sería el último juego de Smash, y con tantos personajes reunidos, quería hacer algo especial, por lo que trabajarían en un modo que fuera independiente al resto del juego. A Sakurai le costaba elaborar una historia con tantos personajes de distintos universos y que funcionaban de formas muy distintas. En el Iwata Ask comentó que escribió algunas ideas para este modo, siendo una de estas curiosa. La historia empezaba con varios personajes yendo a un estadio, los cuales iban en un autobús. Samus y Donkey Kong se encontraban ahí y Snake observaba el autobús desde lejos. Sí, al no poder escribir una historia para este modo, Sakurai le pide ayuda a Kazushige Nojima para que lo ayudara, así teniendo el resultado final, donde Tabuu busca convertir a todos los personajes de Smash en trofeos, siendo Tabuu un reflejo de Sakurai, quien ha crecido y ya no es un niño, sino un adulto, y vemos su agotamiento y... no lo sé, ya no me acuerdo cómo iba esa teoría de que Smash es una metáfora de la vida de Sakurai o algo así. Y ahí va el mejor y único modo historia de Smash. No, el mundo de las estrellas no cuenta. En el E3 de 2006 sería mostrado el tráiler de revelación del juego, que empezaba con el cambio de estilo artístico de Melee a Brawl. Ahora podías ver las líneas de cosido del overall de Mario. Brawl era un juego serio. Hay muchas cosas que resaltar del tráiler. Lo primero es la aparición de una de las mecánicas más importantes de la saga, los Smash finales. En el video de Smash 64 dije que el concepto de los Smash finales era algo que Sakurai pensó desde el primer juego, pero terminaría desechando el concepto por dificultades técnicas. Años después, finalmente, este concepto sería realidad. Se verían los primeros nuevos personajes para este juego, y para cerrar con todo esa presentación, Solid Snake en Smash lo cambió todo. Era el primer personaje que no pertenecía a Nintendo en entrar a Smash. Y ahora la duda de la gente era ¿quién podría ser el siguiente? Sonic's the name, speed's my game. Sonic sería el segundo personaje third party en llegar a Smash. Y estoy seguro que en su momento esto volvió locos a los fans. Y sí, tener a Sonic en Smash es genial y todo eso, pero su inclusión tuvo algunos problemas. La idea de incluir a Sonic al juego no estaba en los planes iniciales cuando se empezó el desarrollo. Fue considerado más adelante por la petición de la gente. Sega aceptaría la petición inicial para después cambiar de parecer y rechazarla. Y poco después, volver a cambiar de parecer y aceptar la incorporación de Sonic al juego. Bueno, todo bien, hasta que ves que debido a lo indeciso que fue Sega, el juego se retrasaría, pasando de salir en diciembre de 2007 al 24 de enero de 2008 en Japón, y en Norteamérica terminando saliendo hasta marzo de 2008. Todo esto puede explicar por qué en el emisario subespacial Sonic solo aparece hasta el final del juego. Pero bueno, después de ese inconveniente y otros que tuvo el equipo, Smash Bros. Brawl sería lanzado en 2008, pero claro que las cosas no podían salir del todo bien. Las cinemáticas del emisario subespacial serían filtradas en internet antes de la salida oficial del juego, y a Sakurai no le gustó nada esto. Por la decepción, optó por descartar cualquier tipo de modo historia para Smash 4. Otra cosa importante fueron los cambios en la jugabilidad con respecto al juego anterior. Tras la salida de Melee, Sakurai no había quedado a gusto con el estilo tan intenso de jugar que terminó teniendo Melee, porque sentía que era muy difícil para nuevos jugadores. Así que quiso que Brawl fuera un juego mucho más fácil, reduciendo la velocidad y eliminando mecánicas como el Wave Dash.
Igual otro de los motivos de estos cambios fue debido a que consideró que los controles de la Wii no resistirían el estilo de juego de Melee. Este nuevo enfoque hacia un público casual le dio una división, pues la comunidad competitiva que venía de Melee, que ya se encontraba establecida, no quedaron contentos con los cambios que hizo Roll, por lo que se generó una separación entre los que continuaron con Melee y los que se fueron a Roll. Roll fue el juego que realmente dividió a la comunidad de Smash, por lo que ahora Sakurai tenía que lidiar con dos comunidades muy distintas, algo que intentaría en los siguientes juegos. Vaya, esta vez la historia del desarrollo fue mucho más extensa de lo que pensé, pero ¿a poco no estuvo bueno el chascarrillo? Bueno, ahora sí, veamos qué elementos y personajes... Como ya es costumbre, varios personajes descartados terminarían llegando a un Smash tarde o temprano. Empezamos con el aldeano de Animal Crossing. Se le consideró por un momento, pero como Sakurai no podía visualizarlo peleando, mejor lo desecharía. Los Mis pasaron por la mente de Sakurai solo por un minuto antes de descartarlos inmediatamente. Sus razones fueron las mismas que con el aldeano. No los consideraba como peleadores y también porque se empezó a preocupar de los posibles incidentes de acoso y Mis inapropiados que podrían haber. Pac-Man sería una sugerencia de Miyamoto, preguntándole a Sakurai que sí que le parecía meter a Pac-Man al juego. Sugerencia que Sakurai rechazó y diciendo que solo era una pizza sin un pedazo. Claro que eso solo lo pensó y no se lo dijo a Miyamoto. Se le preguntaría a Sakurai sobre un rumor que hablaba sobre la inclusión de Ridley al juego, a lo que contestó que eso era imposible. Las razones de esto es que Ridley es demasiado grande, pero después diría que quizás pudieron haberlo metido si se hubieran esforzado en intentarlo. Estos 4 personajes se pueden resumir en Sakurai no estaba muy creativo ese día. Por suerte para todos ellos, en el siguiente Smash recibirían su invitación. Menos Ridley, él aún le tocaría esperar. Al incluir al entrenador Pokémon, se consideró que los 3 Pokémon que utilizaría estuvieran en su primera y tercera evolución, así que Blastoise iba a aparecer en lugar de Squirtle al principio, pero se decidió mejor equilibrar al trío de iniciales y que reflejara el cómo es la línea evolutiva en los juegos de Pokémon. Blastoise sería cambiado por Squirtle, ya que para Sakurai destacaba más, y reflejaría la primera etapa de un Pokémon. Ivysaur sería la evolución intermedia, y Charizard representaba la etapa final de evolución. Para Smash 4 se añadirían varios trajes para los Mii. Uno de ellos sería el de Gino. Al preguntarle a Sakurai en una entrevista sobre la inclusión del traje de Gino, este respondería que lo hubiera querido como un personaje jugable, pues consideraba que quedaba perfecto en Smash, y que para el rol pensó en añadirlo, pero finalmente esto no pudo hacerse realidad. Se le cuestionaría a Sakurai el por qué Wolf sería incluida en el juego y no Tlistal. Sakurai diría que para Tlistal no contaban con el conocimiento de modelado de ella, por lo que sería como hacer un personaje desde cero, lo que consumiría mucho tiempo de desarrollo, tiempo que no tenían porque recuerda, no importa que Smash sea, el tiempo siempre será el enemigo principal. Por el contrario, Wolf resultaba ser más sencillo de reclamar que Tlistal, así que decidieron irse por él como el nuevo representante de Star Fox. Esto y que era un personaje muy demandado por la gente y terminaría entrando de último momento al juego. En etapas tempranas del desarrollo se consideró una mecánica en la que algunos personajes sufrirían daños visibles en su apariencia en el transcurso de las peleas. Se hizo un sistema de daño en donde armas y cascos presentaban daños, y una vez que el jugador era eliminado, el daño que recibió el personaje desaparecería. La verdad es un concepto muy interesante y hubiera sido bueno verlo en el juego final, pero al final, por temas de tiempo, se desechó el sistema. Se tienen imágenes de espadas dañadas, el escudo de Link, la rama de Lucas rompiéndose y la máscara de Meta Knight agrietados. Hay una serie de animaciones no utilizadas encontradas en los archivos del juego. Entre las más destacadas están 2 de Kirby. En la primera, este camina mientras carga el ataque de martillo, y en la segunda, ataca con todas sus fuerzas. Si bien esta animación fue descartada, para Smash 4 se implementaría. Se tiene una animación de Wolf realizando movimiento, que es solo la patada rápida que hace Fox. También hay animaciones de Samus Zero usando su látigo, moviéndolo sobre el aire y a los lados. Se cree que estos movimientos serían para que agarrara objetos mediante su látigo. Hay más animaciones descartadas, como estas de Diddy Kong, el entrenador Pokémon, y estas del saco de boxeo.
En los archivos del juego hay un elemento sin utilizar, una barra que aparecería en pantalla que tenía las letras PP y contaba con un círculo que mostraría el nivel. Para ser honesto, no tengo ni idea de cuál sería la función de esto. Como otros datos interesantes, hay una lista de música no utilizada para el juego, y en serio, esta lista es demasiado larga. Aquí se las dejo. Se les llama a los 7 olvidados a una lista de archivos del juego que hacen referencia a ciertos personajes. Tanto Roy como Mewtwo en sus archivos cuentan con una pose de victoria, aunque Mewtwo también cuenta con un sonido de control de Wii. En el caso de Dixie, la idea original que se tenía es que ella y Diddy funcionaran como los Ice Climbers, con una mecánica en la que se tornarían para entrar y salir del escenario, similar a la que se ve en Donkey Kong Country 2. Por dificultades de programación se tuvo que descartar esa idea, y Diddy se volvería un personaje independiente, mientras que Dixie sería eliminada. En la memoria del juego se encuentra una cadena de archivo que hace referencia a Dr. Mario, que se encuentra sin usar. Algo curioso es que esta cadena cuenta con una ranura de personaje, cosa que ninguno de los otros personajes tiene, por lo que quizás Dr. Mario fue descartado a último momento. En los archivos solo se menciona a ambos personajes. Lo más interesante que descubrí mientras intentaba entender todo esto es que Toonshake no existe en la saga Wind Waker, por lo que en Roll, si hubiera visto a Toonshake por primera vez, quién sabe. Hay un archivo extraño llamado Dramai, que se especula que hacen referencia a Plusle y a Minun. Esto es porque el nombre del archivo corresponde a los nombres japoneses de los Pokémon, pero hay algo extraño en esto, ya que parece que tendrían una mecánica similar a los Ice Climbers, en donde son dos personajes peleando a la vez. Lo raro aquí es que solo hay un archivo de Plusle y Minun, mientras que los Ice Climbers conforman dos archivos por separado para cada personaje. Así que quizás nunca se terminarían separando en combate, como si pasa con los Ice Climbers, que puedes eliminar uno y el otro seguirá peleando. Y ahora, para terminar, curiosidades que no metí en el video porque lo hubieran hecho más largo innecesariamente. Yay. Inicialmente, Lucas iba a reemplazar a Ness como el nuevo representante de la saga Earthbound, cosa que al final no ocurrió cuando Sakurai se enteró que Mother Less, el juego de origen de Lucas, no será lanzado fuera de Japón, por lo que dejó a Ness como el representante de Earthbound para el público occidental, siendo la segunda vez que se intentó sacar a Ness de un Smash, y no será la última. Vaya, si me dieran una moneda por cada vez que intentan sacar a Ness de un Smash, tendría 2, lo cual no es mucho, pero es increíble que haya pasado 2 veces. Para Roll se le haría un rediseño completo a Pete debido a que su último juego había sido estrenado en 1991, teniendo a Link como referencia para su rediseño. Años después, Sakurai desarrollaría Kid Icarus Uprising para la 3DS, el juego que reviviría la saga y el que la volvería a enterrar hasta el día de hoy. Y bueno, eso sería todo. Ya lo he mencionado en todo el video, pero ya he hecho videos hablando del desarrollo y contenido descartado de Smash 64 y Melee. Si te interesa, te los dejo aquí. Ojalá y nos volvamos a ver.